Buen día, amigos. Hoy habíamos escogido el tema de todo lo que contextualiza a lo que debería ser un deporte, un entretenimiento. Nos referimos al fútbol. Por supuesto que elegimos este tema en virtud de los hechos de violencia que llevaron incluso al homicidio de un joven de Santa Lucía, Hernán Fiorito. Una muerte sin sentido, tanto dolor para su familia, para sus allegados, tanto dolor para todo el pueblo uruguayo, inmerso en esta locura intencionada. A ver, vayamos por parte. El fútbol y todo lo que lo rodea y contextualiza es una actividad multifacética. Por lo tanto, puede ser analizada desde muy diferentes perspectivas, áreas, visiones. Nosotros vamos a tratar de encarar la audición de hoy observando y analizando el fútbol como lo que su esencia indica, que es lisa y llanamente ingeniería de manipulación de masas. Para eso fue creado el fútbol. No es casualidad que el fútbol haya nacido en Inglaterra, allá por 1863. Menos casual es que el fútbol sea una creación francmasónica, es decir, una creación de la masonería. Que conste, amigos, este es un dato histórico, es un hecho objetivo, no es un invento conspirativo del doctor Gustavo Salla. Más allá de que muchos de quienes me están escuchando jamás hayan oído que efectivamente este deporte, esta actividad, sea una creación masónica, cualquier libro de historia les puede aportar el dato de que el 26 de octubre de 1863 se establecieron por escrito las reglas del fútbol. Se constituyó la English Football Association. La reunión se desarrolló en la Francmason Taverns, la taberna de los francmasones, que queda en Queen Elizabeth número 11 de la City de Londres. Allí en el encuentro surgieron distintas concepciones de cómo organizar este deporte, que después se constituyó sin duda en el deporte más difundido a nivel planetario y que hace explotar las pasiones de la gran masa que observa, que es espectadora, meramente espectadora, como también las pasiones de los protagonistas principales del evento, del deporte, el futbolista. Aunque hay, por supuesto, todo un conjunto de protagonistas accesorios que hoy por hoy son los más importantes. No es casualidad, pues, que al igual que el idioma inglés, que al igual que el gran poder financiero de la banca británica, que luego será
la banca anglosajona sionista masónica, domine, tenga esa vocación de dominación. Sin lugar a duda también ha habido una evolución de esta actividad y yo diría que hubo un proceso de mercantilización muy acelerado, cuyo origen lo podríamos situar allá por la década del 70, 80, principios del 80, y que hubo, por supuesto, un protagonista masón importantísimo en esta mercantilización y proceso también, por supuesto, de putrefacción del fútbol, que fue João Havelange, ¿verdad?, que gobernó los destinos de la FIFA desde 1974 a 1998. Casi más de 24 años. Tampoco es casualidad que la gran corporación del fútbol, la FIFA, esté ubicada institucionalmente en Suiza, donde está el Banco Internacional de Pagos, que comparte muchas cosas en común con la FIFA. Por ejemplo, tener prácticamente una inmunidad total frente a los tribunales. La inmunidad de la FIFA recién fue afectada cuando por razones estratégicas había que dar un golpe en su interior y producir una alteración de los mandos medios. Solo cuando el poder fáctico de la matriz imperial quiso atacar a la FIFA para ese golpe interno, se produjo la intervención de los tribunales. Y Uruguay no es ajeno a esa situación, por el contrario, y quien les habla tuvo una muy minúscula participación en la verificación de la impunidad, yo diría de la inmunidad del fútbol hasta cuando la matriz imperial quiso. Nosotros presentamos denuncia por la situación del fútbol. ¿Se acuerdan cuando la intervención del expresidente Mujica en el tema del fútbol para beneficiar al empresario Paco Casal, que amenazó con sacar la policía de los estadios, que tuvo injerencia directa en toda la problemática de la AUF? Estaba obviamente de por medio el tema de los derechos de televisación. Hicimos la denuncia penal correspondiente, la cual fue rápidamente archivada. Después, el mismo fiscal y la misma juez que habían archivado la denuncia de un simple ciudadano uruguayo, tuvieron que efectivamente instruir toda la putrefacción, todo el push en el que se maneja el fútbol a nivel mundial y a nivel nacional. Como instrumento masónico de manipulación de las masas, allí deberíamos acudir al auxilio de sociólogos y psicólogos sociales para que con mayor autoridad de la que puede tener quien está hablando, que solamente por razones de autodidactismo podemos incursionar más o menos en este tema, es darle
constatar que el fenómeno genera una reacción emocional muy especial en quienes viven el espectáculo. A lo largo de la historia, por supuesto que este tipo de espectáculos ya se utilizaban como elementos de alienación de masas. Pan y circo es una muy transitada, conocida y harto repetida frase que se refiere nada más y nada menos que a la manipulación de masas que hacían los emperadores romanos y ya antes el propio Senado para distraer a la gente de los temas importantes, de los temas estructurales, que eso sí determinan su vida cotidiana, determinan su futuro, determinan su propia existencia. Entonces se utilizaba el enfrentamiento en el Coliseo. Primero fueron los gladiadores, luego se pasó al espectáculo de los cristianos luchando contra las fieras. En fin, no es nuestra intención remontarnos a la historia del Coliseo. Lo que sí es intención de quien les habla, demostrar que esta manipulación y de que esta canalización, que bien puede llamarse alienación, precisamente en psicología, la canalización de ciertas fuerzas, de ciertas energías, de ciertas inquietudes hacia determinadas actividades subsidiarias, ajenas a aquellas que tienen la virtualidad causal de esa actividad, el factor etiológico de esa actividad, se llama alienación. Es decir, desvío la energía del individuo, la canalizo hacia otras actividades que las que verdaderamente tienen la fuerza gestacional. Y nadie puede rebatirme, si estudia los fenómenos del fútbol vinculados a los centros de poder, de esta función de alienación, de esta función de distracción, de esta función de generación de una cortina de humo que le impida ver otras cosas importantes. Yo les dije que teníamos que ir despacio en este análisis. Yo sé que se suceden en el pensamiento de ustedes una cantidad de fenómenos y de hechos históricos que ustedes ya están recordando por los temas que estamos tocando. Yo sé que ya ustedes están pensando en cómo las dictaduras de Argentina y de Uruguay compraron al corrupto masón de Avalanche para hacer los campeonatos en el momento que el terrorismo de Estado cobraba sus víctimas. El problema, ¿saben cuál es, amigos? Que ahora las víctimas del terrorismo de Estado, cuyos gritos ante la tortura estaban eclipsados por los gritos de la parcialidad que festejaba el triunfo de los sendos campeonatos, esos hoy son los que siguen utilizando de la misma manera que utilizó la dictadura al fútbol, como elemento de distracción. Tiene muchas funciones el fútbol, en esta ingeniería masónica de manipulación de masas. Está el componente corporativo que mercantilizó y lucra con la actividad del fútbol, que es una actividad que, por ejemplo,
en un partido importante de liga o de campeonato internacional puede concentrar a 2.000 millones de personas en el mismo momento mirando por los grandes medios de comunicación el mismo espectáculo. Un fenómeno que con la tecnotrónica al servicio de la dominación, para eso fue creado todo este arsenal tecnotrónico, y así está confesado por el propio Sibiu Brzezinski y otros estrategas militares de primer nivel de los Estados Unidos. Piensen que todo esto de la tecnotrónica tiene su origen en la investigación con fines militares, que después se extiende, obviamente, a la faz civil. Le decía que el componente corporatocrático está presente en la esencia misma de todo lo que contextualiza al fútbol. Yo hablo de contextualización del fútbol, porque no estoy hablando del deporte, no estoy hablando del partido que esta noche seguramente me voy a jugar en el Club Náutico con mis amigos, que me encanta, y que inclusive es una experiencia vivencial importantísima. Y permítanme un paréntesis, ¿cómo no será de pasional este deporte, esta actividad humana, que muchas veces amigos que al terminar el partido vamos a tomar un refresco o una cerveza, en el partido tenemos situaciones de conato, es decir, situaciones que podrían terminar en violencia? Es cierto que el desgaste físico que se hace durante la actividad no permite oxigenar debidamente el cerebro, y por lo tanto hay un problema allí de carácter neurológico, donde los frenos respiratorios quedan un tanto aletargados, y por eso se produce este tipo de situaciones. Con las masas sucede algo diferente. Con las masas tenemos al fenómeno de los multimedia, es decir, esos gigantes de los grandes medios de comunicación al servicio de las corporaciones, que son sus dueños, para utilizar esta actividad como ingeniería sociológica, como ingeniería de masas. Que los multimedia utilizan al fútbol para alienar. Y miren, amigos, basta mirar esta noche Tele 12, basta mirar el 10, basta mirar BTV, basta mirar el Canal 4, y allí veremos cómo tal vez más de un tercio del informativo esté destinado a el fútbol. Y no solamente a tal o cual partido, no solamente a tal o cual gol, sino que vamos desde la vida privada de esta suerte de héroes de los multimedia, de estos estereotipos comportamentales creados por los multimedia, cuyo heroísmo se basa en el hecho de meter un balón dentro de un arco. Y esa es la máxima y exponencial acción que lleva a que los multimedia y las grandes corporaciones construyan de estos individuos, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría, con enormes problemas de educación, con enormes problemas de formación educativa, cultural. Son los escogidos para que nuestros jóvenes y nuestros niños construyan una ilusión. Y cuanto más pobres y cuanto más ajenos al sistema educativo, cuanto más lumpenizados están, mayor es su pasión
y mayor es la concentración en ese estereotipo comportamental que es el héroe del fútbol. Amigos, yo tengo, no digo la suerte, con mi esfuerzo, la prioridad existencial de viajar. Y ciertamente no es mentira que en el mundo se nos conoce más por nuestros héroes deportivos, como puede ser en su momento, como pudo ser en su momento Forlán, como lo es ahora Luis Suárez, en menor medida Cavani, pero por supuesto que el país se conoce más por esos, vuelvo a repetir, estereotipos comportamentales que por otro tipo de individuos. Quiero aclarar, por supuesto, no tengo absolutamente nada contra estos deportistas. Ellos están inmersos en el sistema. Yo estoy haciendo una descripción crítica del sistema. Es más, por supuesto que admiro el juego de ellos. Pero estamos, vuelvo a repetir, en esta descripción del fútbol y lo que lo rodea, que es más, para nosotros es mucho más importante en este análisis. El otro tipo de temas se lo dejamos para el tercio de los informativos, que ustedes muy informados, por supuesto, están a través de los periodistas deportivos, que casualmente pocos mencionan este tipo de connotaciones de ingeniería social. Yo les decía que es una actividad multifacética, estamos analizando distintos aspectos. Vemos el rol que desempeña como factor de alienación en cuanto a la construcción de superhéroes comportamentales cuya única destreza es simplemente pegarle bien a un balón. Pero paradójicamente esos individuos marcan desde el calzoncillo que luego usarán los jóvenes hasta el corte de pelo. Es decir, hay toda una construcción en base a, yo diría, aspectos superficiales. Aspectos meramente superficiales. Jamás el deportista es utilizado, o muy rara vez es utilizado, no jamás, no. Me han venido a la mente situaciones en las que han protagonizado hechos que implican exteriorizar valores, pero son la excepción. Convengamos que son la excepción. No quiero ser injusto, quiero recordar, por ejemplo, a Forlán en temas de UNICEF, quiero recordar a Suárez en temas de salud de algunos niños que ha ido a visitar, por eso no quiero ser injusto, pero si comparamos esas actitudes desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de los tiempos que he insumido con las otras actividades, que son las actividades dedicadas a las corporaciones y al estereotipo superficial, son muy excepcionales. Pero de a poquito vamos llegando al epicentro del tema. Y el epicentro del tema, amigos, es, por supuesto, el de las grandes corporaciones. El de las grandes corporaciones incentivando la ingeniería de manipulación para los grandes negocios envueltos en corrupción. Y en esto yo quiero ser claro, porque ustedes, los pocos que sintonizan esta audición, la gran mayoría de los uruguayos están sintonizando audiciones deportivas, donde no se hablan de estas implicancias, tienen que saber que el fútbol es caldo de cultivo de la actividad criminal, de las corporaciones y de los grupos mafiosos. Yo diría, es el nicho más importante por donde se canaliza el lavado de dinero de la corrupción y del narcotráfico. Y vaya que Uruguay lo sabe. Uruguay tiene el monumento
al narcolavado procedente de los corruptos del fútbol, vinculado con las grandes constructoras que por el momento están impunes. Me refiero al monumento del Hyatt, el Hotel Hyatt, ahí donde están las letras que puso Martínez. ¿Fue Martínez o fue Olivera la que puso, o fue el otro, el paisajista que nos dijo que iba? No, bueno, no me acuerdo cuál de los intendentes fue el que puso Montevideo, el que se salvó por el pen, que se le rompió. Arana. No, bueno, Montevideo, ahí tenemos el Hotel Hyatt, que vuelvo a repetir, investigado muy, pero muy lentamente por la justicia del crimen organizado, monumento del narcolavado y de la corrupción del fútbol. Vamos a una pausa y seguimos.